tengan muy buenas noches y reciban un cordial saludo de mi iglesia, que es el Tabernáculo de Avivamiento Quiñones, de mi congregación. Un saludo fraternal en el Señor. Y bueno, pues como decía el pastor, vea, son muchas las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Muchos milagros, con solo el hecho que usted esté en este lugar ahora es un milagro. Es porque a Dios le plació que usted estuviera acá. Yo estaba allá en San Salvador y mire hasta dónde me movió. Pero como esa es la voluntad de Él y esos son los pensamientos de Él, no los míos, pues mi testimonio es un poquito doloroso. Es algo, quizá muchas familias de aquí lo están pasando o ya lo pasaron o ya lo vivieron, pero déjeme decirle que no es lo mismo que usted esté en esos zapatos a que solo lo esté viendo. Vengo de una generación donde mi madre falleció de cáncer, mi tía falleció de cáncer, mi hermana falleció de cáncer, mi prima falleció de cáncer. Y el año pasado, en septiembre, me diagnosticaron con cáncer. Y déjeme decirle que empecé desde junio con los malestares. Llegó julio, llegó agosto, pero para mí era un problema de columna. Yo decía, es mi columna porque me duele el brazo y me duele la columna. Pero sorpresivamente, pues mi seno empezó a botar secreción de un día para otro. Y fui al médico y me dice él, le dije, mire, el mismo problema de la columna, y ya me venía, fíjese, de la consulta, y le digo a él, pero se me olvidaba decirle que, fíjese, que el seno me está supurando. Y se alarmaron todos los médicos ahí, vea, y me dice uno de ellos, no, me dijo así, a usted no le está afectando la columna, me dijo, lo que usted tiene es un cáncer, me dijo así. Y déjeme decirle que en el estado que está, me dijo, ya es un poquito avanzado, me dijo así. Y yo le dije, no, pero es que a mí me dijeron que el cáncer no duele, le dije yo así. ¿Quién te lo dijo? No, alguien que estudia medicina, le dije yo, y me dijo, nadie te puede decir que el cáncer no duele porque esa es la enfermedad más dolorosa sobre esta tierra. Bueno, y empecé pues con mi sometimiento, vea. Primeramente creyendo en Dios, aferrándome a Dios en todo momento. Fui débil, sí fui débil. Lloré, quizás ya mis lágrimas ya sean pocas y quizás las que tengo son de agradecimiento hacia Él. Ya no son de tristeza, ni de dolor, ni de pensar de que, porque yo declaré un día que yo no me iba a morir de cáncer. Yo lo declaré y lo creí, porque lo que usted declara con su boca, eso el Señor hará. Porque en su boca está el poder de la vida y de la muerte. Y sabe que pasó el día llegado que me dieron mi diagnóstico de allá, definitivamente que era un cáncer. Yo salí de esa consulta, mi nuera estaba conmigo y lo único que hice fue llorar, pero Dios siempre tiene una pieza clave en el momento. Dios tiene a alguien preparado ahí cuando usted es débil, ahí está el fuerte para fortalecerlo. Y estaba una señora ahí que ella no iba a pasar consulta ya, dijo así, ella se quedó y no sabía por qué. Cuando yo salí de la consulta, la señora se acercó a mí, me abrazó y me dijo, párese firme, me dijo, porque esta enfermedad, me dijo, Dios no se la da a cobardes, me dijo así. Y yo la vi, yo dije, esta señora quizás no tiene nada, dije yo, porque me está hablando así, ¿verdad? Mire, me dijo, yo llevo 3 años de estar viviendo con cáncer, me dijo así. Y tengo en los dos, me dijo así. Pero ¿sabe por qué Dios nos da esta enfermedad? Me dijo así. Porque Dios quiere que nosotros testifiquemos, me dijo así. Ahora, me dijo, yo le voy a decir algo, me dijo así. Cuando le digo de que no se la da un cobarde, es porque el cobarde, cuando le dan este diagnóstico, se muere, me dijo así. Y nosotros venimos para luchar y guerrear contra el cáncer, me dijo. Y demostrarles a muchos, me dijo, de que nosotros no nos vamos a morir de cáncer. Me fui a mi casa, créame, lloré toda una noche, pero en ningún momento le dije, Señor, ¿por qué a mí? Porque el proceso más doloroso del cáncer ya lo había vivido.
Había visto a mi única hermana que tenía conmigo morir de cáncer, luchar por 8 años por su vida, clamarle día a día a Dios y decirle: Señor, tú tienes la última palabra. Y ver a mi hermanita postrada en una cama y decirme: Alma, ayúdame, que no soporto más. Fueron 8 años donde Dios me preparó, me capacitó para cuando yo llegara a meterme a esos zapatos. ¿Sabe que hasta ahora yo no le he preguntado: Señor, ¿y por qué a mí? Porque siempre se me viene a la mente esa porción de la palabra donde dice allá en Job que quién eres tú para pleitear con tu hacedor. Y siempre he dicho: ¿y quién soy yo para decirle a Dios qué tiene que hacer? Si soy yo la que me declaro cada día necesitada de Él. Cuando pasó eso de mi diagnóstico, le digo, glorifico a Dios porque no tengo una mala relación con mi única nuera que tengo. Confío en el Señor que no va a haber otra, que esa va a ser la única. Porque su palabra dice que lo que une nadie lo separa. Mi hijo estaba fuera del país. Mi hija se había casado, estaba fuera de la casa, solo estaba mi hija pequeña y mi nuera. Yo solo le decía: Señor, si me has de llevar de esta enfermedad, solo te pido 7 años, le decía yo. Solo quiero 7 años, Señor, le decía yo. Porque en 7 años más yo he preparado a mi hija para no dejarle una carga a nadie. Porque cuando mi hermana falleció, el proceso de haberla cuidado, el proceso de que se me vino prácticamente toda mi vida abajo, todos mis sueños, todo lo que yo había construido en años se me fue en segundos. Pero aún ahí no renegué, no le dije: Señor, ¿por qué nos tocó a nosotros? Lo único que siempre le he preguntado al Señor, y se lo digo no para jactancia ni quizás para vergüenza mía, lo he glorificado y le he dicho: Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias por los procesos de cambio, porque no es lo mismo, hermano, glorificar a Dios con un cáncer que cuando usted está sano. No es lo mismo que usted llegue y le rinda su vida al Señor cuando tiene sus 2 pies, sus 2 manos, su vista, que cuando está en la cama de un hospital y decir: sí, Señor, yo te recibo. Porque en el momento de la desesperación todos buscamos a Dios. En los momentos difíciles de nuestra vida lloramos y gemimos delante de Dios. Muchas veces decimos: el hermano está reposando en la unción, o la unción ha caído en el hermano. No, hermano, a veces estamos tan cargados que con nuestras lágrimas lo único que hacemos es como decirle: Señor, ¿hasta cuándo, verdad? Pasé ese proceso de que mi hermana, en menos de 2 años se murió mi hermano, mi hermana, que eran mis únicos familiares que yo tenía, con los que yo contaba, y con un matrimonio estable, entre comillas. No habían pasado ni 3 meses de que mi hermana había fallecido y ya mi esposo había volado con otra. Perdí a mi hijo, estaba embarazada en ese proceso, perdí un bebé. No ha sido fácil, pero tampoco le digo que ha sido difícil, porque hasta este día la misericordia de Dios ha estado en mi vida día con día. Pude ver graduar a mis hijos. No sé cómo, no me pregunte de dónde, pero ahí está mi hijo, que es mi orgullo. Está mi hija. Y estoy en el proceso con ella también, que es la pequeña, entre comillas, de edad, pero es la más grande de ellos. Pero cuando yo le decía al Señor: quiero 7 años, Señor, de vida, le decía yo. Sabe que en una madrugada yo me duermo casi siempre escuchando la radio Bautista. Y en la administración de la 1 de la mañana siempre ponen una alabanza que dice que la última palabra la tienes tú. Y esa madrugada yo le dije: Señor, yo no te voy a pedir 7 años porque yo no soy quien para decirte cuánto yo voy a vivir, le dije. Solo sé, le dije, que la última palabra la tienes tú, le dije.
Yo no quería que nadie supiera que yo tenía cáncer, pero quizás mis ojos me dilataban, yo me iba a dormir y amanecía con mis ojos hinchados porque lo único que hacía era llorar. Pero como le digo, hasta ahora no le he dicho, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué para mí? Lo único que siempre le he cuestionado a Dios, y se lo he dicho y se lo digo quizá para vergüenza mía, yo le digo, Señor, ¿que acaso mi familia y yo no merecíamos una familia? Mis hermanos y yo nunca merecimos ser felices, Señor, le decía. Señor, a escasos años mi madre tuvo que emigrar para Estados Unidos, dejándome un bebé de 2 años, dejándome una hermanita de 4 años. El día que mi madre llegó a este país, créame que yo no sabía que mi madre había llegado, porque a nosotros nos habían metido, como siempre la familia se encarga de botar la imagen buena que tienen las personas, de decir que mi madre se había ido porque quería otro hombre, que mi madre no nos quería. El día que mi madre llegó a este país, llegó con un cáncer terminal. Tenía cáncer en su hígado, en su páncreas, en su estómago. A ella le empezó en un seno. Tenía cáncer en el cerebro. ¿Usted cree que una mujer así iba a tener una vida sexual como a nosotros nos habían hecho creer en mi familia? A mis hermanos, mis 2 hermanos pequeños, aún hasta el día de la muerte de mi madre, ellos le reprochaban. Y no fue hasta que yo aprendí a leer y me di cuenta que mi madre nunca se olvidó que tuvo hijos. Mi madre nunca se olvidó que nosotros existíamos, como nos hicieron creer que ella se había ido porque no nos quería y no se acordaba de nosotros. Y quizás en este proceso del cáncer, créanme que no me duele el haberlo padecido. Me duelen las situaciones que mi madre perdió la vida, que mi hermana perdió su vida. Pero la perdieron terrenalmente, porque para la gloria de Dios las 2 recibieron a Cristo y las 2 se congregaban. Pues, como les decía, lo de mi madre quizás ha sido lo más doloroso. A raíz de eso yo tuve que venir a vivir aquí a Anchila, porque tuve un padre que Dios lo haya perdonado. Hasta hace unos años yo decía, yo nunca voy a perdonar a ese señor. Pero un día fui a un encuentro donde estuve cara a cara con Dios. Y con solo el hecho que Él haya sido el medio para que me diera la vida que Dios utilizó, es para bendecirlo. Porque mi Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice si te dieron o no te dieron. No dicen si te dejaron o no te dejaron, si te abandonaron, si te quisieron o no te quisieron. Con solo el hecho que ese fue el instrumento que Dios utilizó para darme vida, es para bendecirlo. Viví 2 años aquí, le comentaba al pastor, y como siempre, vea, cuando uno está en su adolescencia, no es lo mismo que usted esté en su casa que esté viviendo en la casa ajena. Yo en mi casa, si quería, pues yo me levantaba, y si no, no, ¿verdad? Era una niña de la ciudad, no era una niña del campo. Y el cambio de que mi madre se muere y mi padre dice, yo me hago cargo de los 2 pequeños. Mis 2 hermanos mayores emigraron para Estados Unidos. Y yo me quedé como la cosita de la campana, vea, para allá o para acá, no sabía para dónde. Pero agradezco a Dios, a mi tía, que fue una segunda madre para mí. Fue la mujer que me enseñó mucho, me enseñó a luchar por la vida, a poner en práctica día a día los valores y sobre todo el temor a Dios. Y así pues, quizá me pasaría la noche diciéndoles, narrándoles mi vida. Mi hermano en el 2002 falleció de VIH. Lo cuidé 4 años. Con mi hermana fueron 8. Pero sabe que si yo volvería a nacer y me tocaría hacer lo mismo,
En ningún momento diría no. Le diría, heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque siempre he dicho que todo puede pasar, pero su familia, sus hermanos, esos siempre están ahí. En el momento de la prueba, en los momentos más difíciles de su vida, usted sabe que aunque entre hermanos siempre hay diferencias, pero ahí están esos hombros cuando usted quiere llorar, están dispuestos. Y sabe, fue un proceso duro, largo, doloroso. Mi hermana Margarita no me deja mentir lo que yo estoy diciendo, que ese es mi testimonio. Mis hijos, pues como toda madre soltera, ¿va? Como la mayoría de madres salvadoreñas, lamentablemente así nos toca en esta sociedad. No fui madre soltera, vea, porque me casé, pero me tocó hacer el papel de madre soltera con ellos. Y siempre le dije a Dios, no quiero corregir a mis hijos como lo hicieron conmigo, Señor. No quiero ser la mejor mamá, le dije yo así, porque si soy la mejor mamá, entonces te quitaría tu puesto, Señor, porque tú eres el ejemplo que yo tengo para poder guiarme en la vida. Y aprendí que la vida no era fácil. Aprendí de que todo lo que se quiere en esta vida tiene un precio. Porque desde los 7 años le digo yo a mis hijos, yo sé cuánto ha ido creciendo el precio de las tortillas, de los granos básicos, porque pasé de niña a mujer de casa, cuando se quedaron mis hermanos conmigo. Entonces yo digo ahora, valió la pena, aunque mucha gente me dice a mí, tanto que se sacrificó y para qué. Pero la satisfacción me quedó, el privilegio de que no permití que mis hermanos fueran a parar a un lugar desconocido, a donde un hospital que a usted cuando ya tiene una enfermedad terminal lo tocan como que la persona, uno sabe cómo nace pero no cómo se muere. Y hasta este día yo le puedo decir, Dios ha sido fiel para conmigo, para mi casa, para mis hijos. Y el 6 de diciembre fui a los estudios que me practicaron después de la operación. Llegué a la consulta y me dice el doctor, ¿cómo querés que te dé la noticia? ¿Así de un solo o te la doy pausada? Mire, le dije, yo vengo preparada para 2 cosas, le dije yo. Una, le dije yo así, para saber que me voy a morir de cáncer. La segunda, le dije yo, para saber, le dije, que en el Dios que yo he creído es todopoderoso, le dije. Y me dijo él, pues la querés así, me dijo, sí, así la quiero, le dije yo así. No tenés nada, me dijo así. Gloria a Dios. ¿Sabe? Me dice, no tenés nada, me dijo, porque fui operada de las 2 mamas. Una me la extrajeron completita, la otra no. Y me dice, ¿sabes? Me dijo que no tenés nada, me dijo, el cáncer fue erradicado. A pesar de, me dijo que el tumor tenía más de 1 año, nunca se salió de su lugar. Él estuvo ahí, permaneció ahí. Pero yo digo, no era porque yo era la super alma, no era porque era la super mujer, era porque la misericordia de Dios estaba conmigo. Porque mire, déjeme decirle que a ese hospital, cuando yo entré a mi cirugía, entré el 1 de noviembre. ¿Sabe que es triste ver que la de la par suya se murió? Que la que fue a la cirugía no salió. Y lo único que a uno se le viene en mente, Señor, yo seré la próxima. Señor, seré yo la que me voy a ir en la cirugía. Porque en los 17 días yo pude contabilizar 11 muertes. Y todas murieron de lo mismo. Y algunas las operaban y decían de que la operación había sido un fracaso, que había que volverlas a operar. Pero la misericordia de Dios en ningún momento me dejó. ¿Sabe que hace una semana fui al médico y me dice, se reunió el consejo de médicos del Hospital Rosales para evaluar mi caso? Una cirugía estética, que es la cirugía plástica para reconstruir los senos, anda entre los $7,000 y $10,000. Y sabe que me dijo, nos reunimos los médicos, me dijo, y vimos tu caso, nos interesó, me dijo, y lo único que vas a comprar son los implantes, me dijo.
La cirugía se te va a regalar desde la anestesia hasta la acetaminofén, todo lo que vas a necesitar durante el proceso. Para el 7 de mayo tengo la cita. Le pido llévenme en sus oraciones porque por muy insignificante que sea una cirugía, siempre hay un riesgo. Pero como me dijo mi médico cuando yo iba a entrar a ese quirófano, me tomó de mis manos y me dijo, no me mires a mí, no confíes en que el doctor Adrián te va a operar, me dijo. Confía, me dijo, en el de arriba, me dijo, porque él es el que guía mis manos para darle vida a aquellas mujeres con las cuales él tiene un propósito. Y ahora le digo, este era el propósito de Dios para mi vida. ¿Sabe que a los 10 días de mi cirugía, yo los días jueves me congrego en una iglesia profética? Hoy, desde que me estaba en el proceso de la cirugía y todo eso, no me he congregado, pero por 5 años yo estuve jueves a jueves. Los días jueves es de ayuno y oración. Y sabe que yo recordaba las palabras de esa mujer que me decía que todos los jueves que yo tenía así, era como lo que usted viene guardando en el banco de Dios. Esos son sus bonos. Cuando usted los necesite, usted puede echar mano de ellos. Desde el 15 de septiembre no trabajo, hermano. Pero hasta este día, en mi casa se han pagado recibos. En mi casa ha habido comida. En mi casa ha habido alimento. En mi casa han habido medicinas. En mi casa hubo escuela para las niñas. En mi casa han habido unos y otros gustitos también, porque no le puedo decir de que no, sí los han habido. Y sabe que glorifico a Dios porque hasta aquí la palabra de Dios se ha cumplido cuando dice que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y no me recogió sola, me recogió con 3 hijos y 4 nietos que tengo. Soy una abuela feliz, les digo. Mucha gente me dice, ¿por qué dejó que le dijeran abuela? Porque eso soy de los niños, soy la abuela. No soy la mamá, les digo, la mamá es ella y la mamá es ella. Y así le podría contar tantas cosas, pero ya cortando ya el tiempo, pues yo sé que podríamos amanecer aquí, ¿verdad? Gloria a Dios por los que no se duermen, pero quizás soy de las primeras que me duermo. Pero Dios ha sido fiel, hermano. Y a la medida en que usted y yo nos aferremos a ese Dios todopoderoso, así Él obra. Porque yo le digo, hay algo en lo que yo le comentaba ayer a mi hermana. Hay una área de mi vida que yo no le permito a nadie que se meta en ella, y es en el área espiritual. Porque le mentiría si le digo, no, hermana, yo no me pongo pantalones. Sí uso los pantalones. Y siempre le he dicho, Señor, yo sé que a su tiempo hay cosas que yo no las puedo cambiar, pero usted sí puede. Y Dios ha ido llevándome así, como le digo, de peldaño en peldaño. Me ha llevado como escalando y buscar la presencia de Dios no ha sido fácil. No ha sido fácil arrancar con 3 hijos, después con un cáncer. Y así, si usted viene a enumerar uno a uno todos los problemas que a uno se le presentan en el diario vivir, a veces uno dice, ay, pero es que mi problema es mayor que el del hermano. Usted no sabe lo que el hermano está pidiendo o lo que su hermano está pasando, o por los procesos que Dios lo ha hecho pasar, o qué ha hecho Dios para engrandecer esa área de ese hermano. Sabe que yo siempre he admirado la vida de los pastores, porque el pastor, aunque haya llorado hace 5 minutos y se sube acá, él tiene que por lo menos arrancarle una sonrisa a su pueblo. Y sabe que muchas veces no nos ponemos en la brecha por nuestros pastores, porque muchas veces quizás más de alguna vez nos han dicho a nosotros, vamos a ayunar este día por el pastor, y lo primero que empezamos a ver, no empezamos a ver el por qué es el ayuno, sino que, ay, no, para quién es, vea, ay, si el pastor ni se lo merece, dicen. Usted no sabe las madrugadas que ese pastor se ha dado, o las desveladas que se ha dado ese pastor por sus problemas, por sus necesidades.
porque dice la palabra de Dios que a ellos les va a pedir cuenta de nosotros. Y qué bueno fuera que dijera que nos va a pedir cuenta a nosotros por los pastores también. Pero ahí estaría yo agregándole, vea. Yo solo se lo dejo así como a criterio suyo, para que empecemos a honrar y a valorar las personas que Dios ha puesto al frente de nosotros. Porque déjeme decirle que aquí no estoy parada porque a mí me plació estar aquí. Es porque así es la voluntad de Dios para mi vida y para la de ustedes. Y para mí es un privilegio enorme estar aquí. Si el Señor me dijo que iba a ir, que mi enfermedad no era para muerte, sino que era para que fuera y llevara el mensaje a otras mujeres que están pasando por el mismo proceso. No le pregunte a Dios por qué, Señor. Solo pregúntele para qué y de qué forma te vas a glorificar ahora, Señor. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, ¿y por qué a mí? Estamos cuestionando a Dios. Estamos diciéndole, Señor, si yo no era merecedor de esto, usted no sabe de lo que es merecedor y de lo que no. Su vida espiritual solo Dios la conoce. Su área espiritual solo Dios la conoce. Hay áreas en la vida de uno que por bien que querramos caminar, siempre hay una área de la vida de uno que afecta el testimonio de uno. Siempre hay cosas por las cuales tenemos que decir a diario, quizás, Señor, perdóname. Señor, yo no puedo con esto, pero yo sé que tú sí puedes. Y así quiero que escuche esta alabanza. Yo traje una alabanza que yo me aferré a esa alabanza en todo momento. Y es algo con lo que Dios me dio fuerzas. Porque muchas veces Dios se queda en silencio y nosotros decimos, Dios no me da respuesta. Dios no responde a lo que yo le pido. Porque muchas veces decimos, ay, el hermano por la misma petición, ya esa petición la debería de ir sacando de su disco duro, dice. Pero déjeme decirle que aunque usted la traiga ahora, usted la trajo en su tiempo, pero la respuesta Dios se la va a dar en el tiempo de Él, no en el tiempo suyo. Quiero que escuche esa alabanza y deja un gran mensaje. Me gusta cuando dice, yo he visto el dolor acercarse a mí. Porque si alguien ha vivido el dolor, hermano, déjeme decirle que he sido yo. Pero en medio del dolor Dios me ha fortalecido como no tiene idea. Como me decía mi hija en una imagen, que la mujer fuerte no es aquella que dice soy fuerte, sino la que ha llorado toda una noche y el siguiente día amanece como que sin nada. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una
dejo el mensaje de esa alabanza, que descanse su confianza sobre Él. Sabe que cuando yo entré al quirófano, tenía que pasar una noche en ayuno. Yo pasé un día y una noche, pero yo no declaré que estaba ayunando por la operación, sino que yo le dije: Señor, este ayuno es por lo que estás haciendo en mi vida, le dije. Y entré al quirófano con una hambre terrible, pero fíjese de que yo le dije: Señor, tome el cuidado usted ahora de mi cuerpo. Hermano, no crea que fue fácil. Cuando yo le decía a uno de los pastores allá que Dios me dio vida sobre vida, no fue así nomás. No crea que solo entré al quirófano y salí de la cirugía y ya todo estuvo bien. Entré con esa hambre tan terrible. Y sabe que yo le decía: Señor, envíe sus ángeles a alimentarme porque ya no soporto, le decía yo a Él. Entré al quirófano a las 10 de la mañana. Y cuando yo estaba en la sala de operación, yo pude ver al niño de mi hija, mi nietecito. Lo veía descalzo y con una gabacha de médicos. Y sabe que yo veía que el niño con una cuchara raspaba de una manzana y me daba de comer en la sala de operación. ¿Usted cree que eso fue porque estaba en alucín de la anestesia? Es porque Dios en ningún momento me dejó. Me dieron 2 paros. Sabe que cuando salí de la cirugía, estaba supuesta a salir a las 2 de la tarde de la operación. Eran las 6:40 cuando yo salí del quirófano y salí bien lúcida. Y solo me dijo la enfermera en el área de recuperación. Hasta ahí entró mi nuera. Ella es enfermera, ella tiene el privilegio de poder entrar a los hospitales así, ¿vea? Pues y me dijo la enfermera nada más: ay, mi niña, me dijo, puso a correr a los médicos, me dijo así. Y yo le dije: ¿y eso? De ahí llegó otra y me dijo: creímos que no iba a salir porque le dieron 2 paros, me dijo. Y nadie sobrevive a una cirugía de esta magnitud y le den 2 paros y viene a platicar bien tranquila, me dijo así. A mí no me dio fiebre después de mi cirugía. Yo no sentí, si le digo que sentí demasiada molestia, le mentiría y haría mentiroso a Dios, porque Dios en todo momento estuvo conmigo. Lo único que a mí me dio, y hasta el día de ahora no se me ha quitado eso, es que se me bajaron los niveles de azúcar al máximo. Solo me dio que yo sudaba y sudaba y sudaba. Y lo triste es que yo no podía hablar porque a mí me habían entubado. Y yo solo le dije a mi nuera que cómo pudiera me quitara lo que tenía encima, porque ya no soportaba, porque mojaba todo de sudor. El día que me iban a dar el alta no me la dieron porque eso se llama hipoglucemia. Mi hijo llegó y la enfermera que estaba en turno me automedicó. Los medicamentos, las demás enfermeras me los ponían, los 3 medicamentos, pero cada cierto tiempo ella me los puso de una vez los 3. Y ese día, después de la cirugía, créame que yo dije: soy la próxima. Hoy sí, Señor, le dije yo así, solo lo único que me satisface, le dije, es que sé que estoy a cuentas contigo, le dije yo así. No te puedo decir que he caminado rectamente, porque el que te diga que ha caminado rectamente es porque anduvo siguiendo exactamente las huellas que Jesús dejó, le digo. Quizás en lo poquito, en lo más mínimo, como dice tu palabra, lo más bueno que hacemos son como trapos de inmundicia. Quizás en lo más mínimo, Señor, le dije yo, pero solo te pido que prepares mi alma si he de partir este día, le dije. Yo quería hablarle a mi hijo porque mi hijo estaba al frente de mí y mi hijo yo lo veía angustiado, que él no decía nada, pero uno conoce cada gesto de sus hijos, sabe cuando sus hijos están afligidos, cuando sus hijos están bien, cuando todo uno lo conoce de sus hijos. Y Dios, gracias a Dios, que me ha bendecido con hijos sanos, hijos hacedores y creadores y practicadores de su palabra, porque mi hijo también predica. Mi nuera es ministra de alabanza, al igual que mi hija. Y así todos pues hemos ido hablando el mismo lenguaje en mi casa. No fue fácil el proceso por el cual Dios me hizo pasar. Y lo único que cuando me dieron esa profecía, vea, de que el proceso era necesario que lo pasara para llevar el testimonio,
y que muchas mujeres que creen ahora que el cáncer es el final, déjeme decirle que el cáncer es el principio de donde Dios se va a glorificar en su vida esta noche. Si usted lo cree, así va a ser. Porque cuando a mí me diagnosticaron cáncer, sabe que la profecía se la dieron a mi hijo. Villitas, antes de que él partiera, a él le dieron una profecía y le dijeron que a través de mí, él iba a tener aflicción de espíritu y que por mí él iba a ser probado. Cuando la profecía viene de Dios, se cumple, hermano. Venga lo que venga, si es de Dios, se cumple. Y hasta ahora le puedo decir, pues aquí estamos mis hijos y yo, como dijo Josué, mi casa y yo sirviéndole a Jehová. Quizá no he sido la mamá ejemplar, la mamá modelo, quizás todo en su momento, todo hijo dice, yo mejor hubiera nacido en otra familia, pero Dios le da a cada quien lo que se merece. Porque yo no le puedo pedir, porque muchos decimos, si ese cipote fuera mío, yo lo sentara, vea. Pero quizá nuestros hijos son peores. Por eso siempre yo me he frenado mi boca cuando digo yo, si ese no es mío, los míos a saber cómo, porque yo no veo el defecto de mis hijos, lo ven ustedes. Yo puedo ver el defecto de los suyos. Pero ahora le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, pues, y que me acompañe en sus Biblias en el libro de Lucas 7. Lucas 7 del 36 al 50 y yo leo los pares y me acompañan en los impares, hermano. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén, por favor. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letrado dice, Lucas 7 del 36 al 50. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces respondiendo Jesús dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ungió con perfume mis pies. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tome asiento, hermano. Padre y buen Dios, esta noche vengo poniéndome en tus manos de amor, Señor. Aquí estoy, Señor, dispuesta a llevar tu palabra, Padre. Usa la nada de mí, Señor. Yo no tengo nada que darle a mis hermanos, pero tú tienes, Señor amado, todo cuanto hay en la tierra y en los cielos, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Habla a mi vida primeramente, Señor, y que tu palabra la pueda atesorar día con día, mi Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Pues el tema de esta noche, ¿verdad? A mí
me lo daban, vea, era en presencia de Dios. Sabe que a raíz de la palabra de Dios yo he leído tantos capítulos de la Biblia y he leído tanta Biblia, pero ninguna mujer me impacta como esta. Para mí no hay una mujer en la Biblia que yo diga esta hizo cosas mayores como María Magdalena. Porque si usted se va a otros pasajes, es la misma María Magdalena la que encontraron en el acto del adulterio. ¿Y qué hizo Jesús cuando encontró a esta mujer que la iban a apedrear? Todos esperaban, vea, de que Jesús fuera el primero en tirarle la piedra. Pero ¿qué le dijo él? El que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. ¿Sabe que yo vengo y me tipifico como María Magdalena? Porque, no sé, digo yo, siempre he sido como muy acechada, muy apedreada, digo yo así. Pero también, digo yo así, es una mujer digna de admiración. Es una mujer que si usted la ve a la luz de la palabra, desde que fue encontrada en el acto del adulterio, cuando le dijo Jesús, vete y no peques más. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pecado y le hemos fallado a Dios y le hemos dicho, Señor, perdóneme? Pero a los días volvemos al mismo pecado. Volvemos y venimos y volvemos a agarrar el fango de donde Dios ya nos sacó una vez. ¿Sabe que Dios? Yo digo, Señor, tú has sido tan misericordioso, y yo digo, wow. ¿Cuántas veces Dios nos saca del fango y nosotros somos como la puerca bañada, vea? El Señor nos baña, nos limpia y después volvemos al mismo fango. Mas sin embargo, María Magdalena no hizo lo mismo. Porque yo la veo y he buscado y he leído para ver qué más hay o si la volvieron a encontrar, digo yo así. Porque dicen de que las malas costumbres cuesta quitarlas. Pero yo digo que en mi humanidad, en mi carne, el que diga que no le gusta pecar es mentiroso. Es mentiroso. Porque yo digo, ay Señor, si soy candidata número 1, le digo eso. O sea, y yo digo, esta mujer digna de admiración. Una mujer que a pesar de que fue, la quisieron apedrear, la quisieron matar. ¿Qué no le quisieron hacer a esta mujer? Pero la gracia y la misericordia de Dios estaba sobre la vida de ella. Al igual que en la mía, le digo, gracias Señor, le digo, porque no solo en María Magdalena está, sino también en mí. ¿Sabe que me llama la atención cuando dice en uno de los versículos, dice, si supiera, si fuera profeta, supiera quién es la que le está hablando, vea? ¿Quién es la que le está derramando el alabastro? ¿Quién es la que derramó ese perfume puro? ¿Sabe? Dios sabe. Usted me puede decir a mí, no hermana, yo no, pero nadie conoce más el yo que Dios. Porque mi yo, mi historia, nadie la conoce a perfección como la conoce Dios. Porque yo no puedo venir y decirle a usted, mire hermana, pero usted ya no peque, ya no haga esto. Porque somos buenos para dar el consejo, pero nos quedamos sin él. Y por andar repartiendo el consejo, repartimos la presencia de Dios de nuestras vidas. Empezamos a decir cuando el mensaje está bueno, ¿verdad? Si hubiera venido la fulana, fuera para ella. Pero el mensaje no era para la fulana, el mensaje era para mí, porque soy yo la que estoy aquí. Y cuando empezamos a hacer eso, hermano, déjeme decirle que es triste ver de cómo la presencia de Dios no se aleja de nuestras vidas, nosotros nos alejamos de ella. Porque cuando Jesús se iba a ir, nos dio la promesa, y no nos dejaré solos, dijo así. Les enviaré al Consolador, que es su Santo Espíritu, que es la representación de Dios en nuestras vidas. Pero qué triste es, mire, yo le digo de que si hubiera anunciado el pastor que iba a tener un carnaval allá afuera, se le llena más. Sí, usted le dice, vámonos para una excursión al Espino, yo creo que el pobre pastor afligido porque no le va a alcanzar el bus. Pero cuando se trata de buscar la presencia de Dios, es bien triste porque yo le digo a veces, yo he visto a mi pastor muchas veces llorar. He visto a ese hombre cómo se derrama y por su iglesia.
Y un día digo yo, ¿y quién se pone en la brecha por él? ¿Quién dice ahora yo por mi pastor, si él lo hizo por mí ayer? Esta mujer no fue a regalar la presencia de Dios. Si usted ve ahí, esta mujer le dijo a Jesús, vete y no peques más. Pero si el mensaje no hubiese sido para ella, ¿usted cree que ella no hubiera vuelto a lo mismo? Lo que hubiera dicho es, ay, Jesús me sirvió ahora de escudo, mañana puede haber otro por ahí que me va a ayudar y me va a tapar. Pero no era ese el propósito de Dios para la vida de ella y para la vida suya y para la vida mía. Porque a esta hora, ¿quién no quiere estar en su cama bien rico? Es verdad. Bañarse en medio de este gran calor y irse a meter a su cama, eso es rico. Y les digo yo, y buscar la presencia de Dios se nos hace bien difíciles. Porque nos hemos acomodado a que, ay, voy a oír el culto en el radio, porque ahora déjeme decirle que el que diga que no oye palabra de Dios es mentiroso. Está en la televisión, está en la radio, a donde usted vaya hay palabra de Dios. Entonces no podemos decir que la presencia de Dios no está en nuestra vida. Mucha gente dice, y te le voy a hablar de mi iglesia, ¿vea? Porque yo creo que nadie de ustedes no pasa eso. Oye, estuvo aburrido el culto, vea, nada de que, hasta los hermanos que cantaron, vea. No, hermano, la aburrida era yo. La aburrida era yo, ¿por qué? Porque no llevaba el corazón dispuesto para buscar esa presencia de Dios. No iba con el corazón contrito y humillado delante de Dios, que dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Nos puede despreciar el hombre, nos puede despreciar todo mundo, pero no Dios. Pero nosotros como que nos volvimos masoquistas, vea. Que nos duele que nos humille el hermano, que nos desprecie el hermano, que nos haga esto la familia. ¿Y qué cuando ya no haya presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Y qué cuando esa presencia de Dios de verdad se haya ido? Porque déjeme decirle que no hay nada más duro que usted vaya de rodillas y no sienta nada. Que usted vaya y quiera buscar esa presencia y esa presencia ya no esté. Porque entonces venimos retrocediendo y no vamos adelantando, no vamos avanzando. ¿Por qué? Porque nos volvimos cómodos y pensamos de que Dios iba a estar siempre disponible para nosotros. Lo hacemos como el cajero, red 724, los 365 días. Pero a nuestra conveniencia, a nuestra comodidad, porque nos hemos vuelto cristianos cómodos. Ay, que el pastor ponga la silla, pues si de todas maneras él ahí vive en iglesia. Sí, así nos hemos vuelto y hemos dejado toda la carga al pastor, pero gloria a Dios, fíjese, porque ellos son los que llevan la bendición. Porque aún, mire, fíjese, cuando usted viene y barre la iglesia, viene y limpia esa silla y ora, Señor, yo bendigo esta silla por el hermano que se va a sentar aquí, Señor, que tu unción caiga en ella. Aún por esos pequeños detalles, aún cuando usted va a limpiar el baño, como decía el hermano, aunque me mande a limpiar los baños. Aún por eso Dios le da un galardón mucho más grande. Pero nos hemos acomodado a que lo hagan los diáconos, y para eso hay diáconos, vos. Si allí están los servidores, nada hacen, de por gusto andan en el uniforme, dice. Pero hablo de mi iglesia, vea. Yo sé que aquí en la iglesia del pastor no acontecen esas cosas. Y así hemos venido repartiendo la presencia de Dios. Mire, cuando los israelitas iban, ¿qué le dijo Josué? Señor, le dijo, no es tiempo de clamar, sino de actuar, le dijo el Señor. Y ahora yo le digo a la iglesia, es tiempo de actuar, de levantarnos del comodismo que tenemos, de decir, ay, ahora no, mañana sí. ¿Sabe que quizá en mi casa nadie me ve a orar? Quizá todos dicen, ya mi mamá ni ora. Pero yo tengo una hora especial con mi papá. Y yo le digo, yo esa hora no la cambio porque sé que a esa hora, yo no soy abuela, yo no soy mamá, yo no soy la señora que le corte el cabello a los vecinos, yo no soy nada. Porque es la hora mía y del Señor. Por eso le digo, esa es una área en mi vida que yo no le permito a nadie que se meta en mi vida espiritual. Porque yo sé, quizá cada uno a nuestra manera buscamos de Dios. Porque no todos podemos buscar de Dios de la misma forma, porque el pastor tiene su forma de buscar de Dios. Usted tiene su forma de buscar de Dios, la hermanita tiene su forma de buscar de Dios. Yo tengo la mía.
Y el único que sabe el yo de nosotros es Él. Porque yo le puedo decir a usted, no hermano, yo soy una guerrera de oración, yo no me levanto de ahí tantas horas. No hermano, le estoy mintiendo. Si he estado con lumbago que pero ni sentarme podía, menos arrodillarme. Entonces le digo, Dios esta noche viene diciéndonos que no regalemos la presencia de Él. Porque fíjese que aquí me llama la atención donde dice, en el 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Según lo que yo conozco, ¿verdad? Lo que he aprendido, ¿verdad? A través de los años, es que este frasco de perfume era como el regalo privilegiado que le daban a una quinceañera en esos tiempos. Era algo que se lo daban para cuando ella se casara o que lo usara en la ocasión más especial y más importante de su vida. ¿Y usted cree que esta mujer desperdició ese perfume? Como le dijo uno de los discípulos, cuánto desperdicio si lo hubiéramos vendido, dice en otra porción de aquí de la Biblia. ¿Por qué? Porque él iba pensando solamente en esto, ¿ve? ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, a Pedrito fue que le dijo, a los pobres siempre los tendréis. Y déjeme decirle que pobres siempre habemos. Esa mujer fue y derramó, no derramó, físicamente derramó ese perfume. Pero espiritualmente esa mujer derramó su alma, derramó su vida. Derramó todo lo que ella tenía en ese acto que hizo. Y eso dice que quedó para las memorias. Hoy en día, ¿en qué iglesia no se ha predicado de María Magdalena? ¿En qué iglesia usted no va a oír que cuántas mujeres llegan que quizás han tenido la vida de María Magdalena? Pero hay mujeres bien servidoras de Dios. ¿Por qué? Porque decidieron tomar el reto, seguir la presencia de Dios. Porque a María Magdalena no le costaba cuando Jesús le dijo, vete. Si Él me dijo, vete, yo me puedo ir para donde yo quiera. Pero le dijo, vete y no peques más. Ella entendió el mensaje. Ella no empezó a regalar esa presencia de Dios en su vida. ¿Sabe? Dice en el 39. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conociese quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Cuántas veces, con mucho respeto se lo voy a decir, quizá ha habido un momento de ministración en nuestras iglesias donde está haciendo el derramamiento del Espíritu Santo y quizás viene una hermanita con la mejor intención a orar por usted? ¿Y qué es lo primero que nosotros vemos como cristianos? Porque no hay peor ejército que el del cristiano, dice. Usted se cae y ahí no va a haber quien lo levante. Todos le quieren pasar encima cuando usted se cae. Y viene esa hermanita o el hermanito con toda la intención a orar por usted, a imponerle las manos. ¿Y qué es lo primero que usted ve? Se le viene a la mente el pasado. Ay, no, pero te acuerdas cómo era esta hermana vos. Y empezamos a hablar el testimonio que era. Y no traemos a nuestro diario vivir el cambio que Jesús hizo en esa vida. Que la sangre que a esa persona la lavó a usted también. Que esa sangre no fue derramada solo para mí exclusiva, porque si solo fuera para mí, fuera santa, no estuviera aquí, ¿verdad? Pero no, empezamos a ver, y ¿a qué quiero llegar con esto, hermano? Que nos regale la presencia de Dios. Usted no sabe si al imponerle las manos a este hermano o esta hermana, ahí está su milagro. ¿Por qué? Porque empezamos a ver el testimonio que era, como este hombre empezó a ver lo que había sido María Magdalena. No empezó a ver la María Magdalena que estaba viviendo bajo la gracia y la presencia de Dios. Y eso es lo que pasa en nuestras iglesias hoy en día. Que empezamos a ver el testimonio que era cuando usted no se había convertido. Y queremos ver que cuando el hermano se convierte, queremos ver una santidad perfecta. Queremos ver que al hermano ya tenga hasta alas. No, hermanos, si perfecto solo fue Jesucristo. Nosotros intentamos caminar, intentamos como ir en avanzadas cada día, pero perfecto solo fue Él. Con esto no le quiero decir, ay hermano, entonces siga pecando. No, eso queda ya en usted, ya no queda en mí. Porque yo voy a entregar cuenta de lo mío y usted de lo suyo.
Dice en el 41, lo que Jesús le dijo, un acreedor tenía dos deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Ahí le preguntaba quién de los dos le debía más, vea, aquel que le debía 500, vea. Entonces, así viene a ser con esta mujer, como le hizo Jesús la comparación de él y de la mujer. Jesús no le pudo decir, mira, fíjate que a ella le perdoné más y a vos te perdoné menos, no. Jesús no hizo eso, pero le dio a entender eso, que al igual que a él lo había perdonado y había decidido entrar a comer a su casa, había perdonado a esta mujer. Y dígame, ¿y quién soy yo para venir a sacar su pasado a usted? Si cuando yo fui a mi encuentro me dijeron una vez, me acuerdo de ese pastor que me dijo, cuando el diablo te recuerde tu pasado, recordarle su futuro, porque el mío ya pasó. Mi pasado quedó en la cruz del Calvario. Yo no sé si el suyo usted ya fue y lo clavó ahí, pero mi pasado quedó allá. Pero el porvenir de él está por venir. Porque ¿qué es lo que le espera a él? El mío ya pasó, yo le digo, gloria a Dios que ya pasó, Señor, porque el mío está clavado en la cruz del Calvario. Dice en el 42, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues a cuál de ellos a cuál de ellos amará más. Jesús no me ama más a mí porque me haya perdonado más. Jesús no lo ama más a usted porque le haya perdonado menos. Para Dios todos somos iguales. En su palabra dice que no habiendo ni judíos ni griegos, ni gentiles, dice, siendo un solo en el cuerpo de Cristo. Y yo no le puedo decir a este dedo, no te necesito. No le puedo decir a una oreja, no te necesito. Al igual todos venimos a conformar el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este hombre, él tenía la presencia de Dios en su casa. Él tenía la presencia, la misma presencia de Dios estaba en él que estaba en María Magdalena. Pero como él no empezó a ver la presencia de Dios en su vida, empezó como a cuestionar el pasado de aquella, estaba desperdiciando ese momento especial, ese momento en el cual es como cuando usted tiene esa intimidad con Dios y llega alguien y le habla, vea que da cólera. Cuando está una unción tan fresca, cuando usted siente la misma presencia de Dios en su oración y llegan y le habla, yo le digo de que yo deseara a saber qué en ese momento. Le digo yo un día a una persona, cuando estoy orando así, desear hacer el arca del pacto y que me tocaran y caeran muertos, le digo yo así. ¿Por qué? Me dice, porque si usted está orando, dígame qué tengo que ir a hacer yo a levantarla de donde está. Yo sé que en su momento va a dejar de orar y le tengo que decir lo que le voy a decir. Y como mi pastor siempre vive diciendo, apague los celulares, guarde el celular, tenga comunión con Dios. Ya aprendí un poquito, vea, porque ya hoy ya lo empiezo a apagar, empiezo. No le digo que siempre lo he apagado, empiezo. El domingo estuvo muy bonito, tuvimos un ayuno, vea, ahí en nuestra iglesia. Y él empezó de sí en sí a ver quiénes tenían celulares, va. Y le digo yo, ¿qué busca? No, celular, no, pero no lo tenés, ¿cómo no? Ahí está, le digo yo. Pero si lo quiere apagado, pues no, ahí está, ahí que se quede, me dice. Vaya, me dice, ya estás aprendiendo. Sí, pastor, ya estoy aprendiendo, le dije. Es que he aprendido que el alumno tiene que superar al maestro, entonces lo voy a superar porque usted no lo apaga, le dije. Pero, sí, como le seguíamos en el tema, vea, es bien triste cuando empezamos a regalar la presencia de Dios. Y la regalamos por pequeñeces, hermano. La regalamos por cosas que de veras le digo, insignificantes. Porque dígame, si Cristo viniera en el momento que estamos adorándolo, glorificándolo, gloria a Dios, vea que solo los chirajos van a quedar aquí, vea. Pues imagínense que en ese momento viene y no sé en el celular. Por contestar el celular, vamos a ver un poco de trapos ahí nosotros, impactados que se fueron los hermanos, vea. Es triste ver de que como en las iglesias no están solas, no porque no haya presencia de Dios. Las iglesias están solas porque nos hemos acomodado a que buscamos a Dios. Tenemos un Dios de emergencia, un Dios de casualidades. Es que yo iba pasando por ahí, vos por eso entré que cuando empezamos a ir a la iglesia, vea. Es que por ahí iba pasando y la fulana me invitó, vos, y entré porque no. La fulana no la invitó, es la misma presencia de Dios que la trajo a este lugar.
Es la presencia de Dios en su vida, en mi vida. Y la presencia de Dios no se va a ir si usted no quiere que se vaya. Porque la presencia de Dios no estamos como en el pueblo de Israel, que había que llevar el arca del pacto y que solamente los sacerdotes podían entrar y ministrar en el arca del pacto y ofrendar por los pecados del pueblo. Hoy tenemos ese libre albedrío donde usted y yo podemos llegar y buscar esa misma presencia de Dios. Podemos llegar y decirle, Señor, heme aquí. ¿Me hablaste, Señor? Le dijo el joven Samuel, vea. Señor, heme aquí. Pero qué duro es decirle, Señor, heme aquí. Qué duro es venir y decirle, sí, Señor, a donde tú quieres que vaya, yo iré. Es bien difícil muchas veces decir, yo por fe voy a caminar. Porque por fe, déjeme decirle que por fe la mayoría de pastores caminan. La mayoría dicen, yo confío en que el Señor, Él es el dueño de este barco, no yo, dicen. Y yo como le digo a mi pastor, mire, le digo yo un día que teníamos el aniversario y para la gloria de Dios, pues mi iglesia lo hace a las 1000 maravillas, vea, porque es una fiesta especial del tabernáculo. Mi pastor muy afligido y le digo, mire pastor, usted haga lo que tenga que hacerle. Dios, la gente no va a hablar de usted, le dije yo así. De los hermanos va a hablar porque no han ofrendado, le digo yo así. De ahí me dice, Bayunca, me dice, no pastor, le digo yo, Dios no lo va a dejar avergonzado porque Él sabe para qué Él está pidiéndole. Porque déjeme decirle, cuando usted es un cristiano fiel, un cristiano de esos que ya no hay casi, ya de esos ya se están terminando, de aquellos que truene, llueve, haya lo que haya, están ahí en su iglesia. ¿Usted cree que Dios se va a olvidar de usted? ¿Usted cree que Dios, cuando este hombre estaba diciendo, si supiera quién es esta mujer, usted cree que a Dios se le olvidó quién era María Magdalena? A Dios no se le olvidó en ningún momento. Jesús en ningún momento dijo, voy a hacer memoria de quién es esta. No, Él sabía de quién estaban hablando. Él sabía a quién había perdonado. Él sabía quién estaba viviendo en la misma presencia de Él. Dice en el 44, y vuelto a la mujer dijo Simón, ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado como María Magdalena? Déjeme decirle que en los momentos difíciles de nuestra vida nos hemos vuelto una María Magdalena en los pies de Jesús. Cuando necesitamos ese milagro que sabemos que nadie, que no viene del norte, no viene del sur, no viene de ninguna parte, viene de la misma presencia de Dios. Y ahí nos hemos vuelto una María Magdalena buscando esa presencia de Dios, clamando esa presencia de Dios. Porque a Dios no le costaba decir como para quitarse de encima a uno y al otro, mira, como cuando hizo en una de las ciudades, vea que salió de la ciudad y se sacudió el polvo de sus sandalias. A Dios no le costaba hacer eso, hay que se queden ellos con su pleito, que porque este es pecadora y él no. No, porque Dios no está viendo la magnitud de los pecados que nosotros cometimos ayer. Dios no está viendo a la María Magdalena que estaba en el acto del adulterio. Dios está viendo a esa María Magdalena que quiere más y más de Él. Porque esta mujer, Dios le dio un privilegio tan enorme que no se lo dio a ninguno. Porque cuando Jesús resucitó, ¿a quién fue la primerita que se le apareció Él? A María Magdalena. Porque yo hasta en su momento lo pensé, yo dije, ¿y por qué no se le apareció al discípulo amado? Porque él tenía a su discípulo amado. ¿Por qué no se le apareció a él? Porque esa es una pregunta que quizás, porque no me la he hecho solo yo, fíjese. Porque al igual, siempre en las congregaciones sabemos que hay hermanos que tenemos una mejor relación personal con otros. Hay hermanos que nos invitamos uno a la casa, el otro a la casa, y vamos a esto y vamos a lo otro, ¿va? Y no es así con toda la congregación. O nuestros pastores tienen una familia más allegada a ellos de la iglesia que otra, vean. Y es donde empezamos como cristianos a entrar en celos. El celo que nos da, el celo espiritual de ver que el pastor solo al fulano quiere. Pero eso es bíblico, hermano. Mire, Jesús tenía a su discípulo amado.
Pero a mí me admira eso, que por qué Jesús no se le apareció a su discípulo amado, sino que fue a María Magdalena, a la misma María Magdalena se le apareció y que le dijo, mujer, que no lo tocara porque no era su hora. Acompáñeme en su Biblia, ahí está, está en Juan 20, del 1 al 18. Juan 20, del 1 al 18. Perdón, Juan 8 es, me equivoqué, Juan 8, del 3. No, ese no es. Sí, sí, Juan 20 es. En el 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella respondió que era a él. El hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, le dice, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Y Jesús dijo a María, volviendo a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de lo que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Imagínense qué privilegio que le dio Jesús a María Magdalena de ser ella la primera. ¿Por qué? Porque ella decidió vivir en la presencia de Dios. Usted y yo somos responsables de dónde queremos vivir. Usted y yo hemos sido llamados a bendición, hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Es un privilegio grande cuando Dios nos llama como llamó a María Magdalena. Porque déjeme decirle de que no es por casualidad que usted esté esta noche acá. No es porque, voy a ir porque si no el pastor, no va a llegar gente y si yo no voy también. No, señora, no, señor. Está aquí porque la misma presencia de Dios lo trajo a buscar su presencia. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Pues hasta aquí, pues el Señor me ha regalado de su palabra y le invito a vivir en esa presencia de Dios, que sea Dios ministrando su vida y ya deje de regalar lo que Dios le ha regalado a usted. Que sea Dios utilizando nuestras vidas para bien y no para mal. Que el Señor les bendiga. Sabe, me gustó mucho la forma como Dios nos dio este mensaje. Muchas veces nosotros queremos ver a Dios de una manera, la anhelamos, pero muchas veces ponemos en prejuicio el lugar, ponemos en prejuicio a la persona, cuando realmente Dios lo que quiere que tú tengas la disposición de
gozarte con Él ahí donde tú estás. Así que esta noche Dios tiene muchas cosas aún por delante que hacer. Solo está que tú quieras gozar de su presencia y no decir que ya es noche, y no decir que ay, qué aburrido estuvo, qué sé yo, o qué aburrido está. No, no se trata de eso. Se trata de que tú esta noche le digas al Señor: aquí estoy. ¿Cuántos de ustedes le dicen al Señor: aquí estoy? Derrama de tu presencia. Yo quiero que ahí donde estés inclines tu rostro. Esta noche, Señor, tú eres Dios. Nunca dejas de ser Dios. Esta noche, Señor, tú nos has hablado y nos sigues hablando de muchas maneras, dice Hebreos. Esta noche, Señor, tú sigues utilizando personas a tu manera, a tu forma, para hablarnos, para hablar a la mujer, para hablarle al joven, para hablarle al esposo, al hijo. Señor, muchas gracias por la mensajera que tú enviaste hoy, por su familia, Señor. Muchas gracias, porque así como tú, Señor, has actuado con ella, así también sé que vas a actuar con muchos de nosotros. Romperás ciclos de maldiciones. Avivarás la fe, Señor, de aquellos que muchas veces están desanimados por la palabra que les dijo un médico, por las imágenes que pone el enemigo entre nuestras mentes, por las distintas formas, Señor, que el enemigo allena nuestra mente. Pero yo sé que hoy, Señor, tú estás aquí con nosotros y nos has dicho, nos has hablado a través de nuestra hermana Alma, que se puede, Señor. Hay milagros tan especiales, milagros de sanidad, milagros creativos, por lo cual también esta noche, Señor, oro por mi hermano Adolfo, que está en esa lucha. Ese cáncer ha sido derribado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que cuando el médico llegue, la misma respuesta que le dio a mi hermana Alma será para él. Tú ya no tienes cáncer, le dirá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que esta noche sigue haciendo cosas muy importantes nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias. Levante esa mano. Levante esa mano esta noche y dígale: Señor, toma mi mano. Aunque muchos te hayan abandonado, dice Jeremías, todos tus enamorados se olvidaron de ti. Todas aquellas muletas donde te apoyabas ya no te ayudan. El médico te dijo: hasta aquí llegas. Quizás ese problema con ese hijo que se ha vuelto a la rebeldía, a las maras, te dejaron solos o te dejaron sola. Tu esposo se fue, tu esposa, tus hijos. Pero aquí está Dios, aquí está Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Dígalo una vez más. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Y yo cantaré
con un corazón agradecido porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste. Tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó, tu amor me sanó, y yo me acerco a ti con gratitud, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda aquella persona que esta noche te buscó con el corazón contrito y humillado, tú dijiste que al que te busca, tú te le acercarás a Él se acercará a ti, te dice. Si esta noche tú viniste buscándolo a Él, déjame decirte, ahí donde estás, a la par está Él. Abrázalo en esta hora, abraza a Jesús. Toca a ese hermano que tienes a la par y diles: el Señor está aquí entre nosotros, el reino de Dios está entre nosotros. Toca a ese hermano y dígale: alabemos al Rey en esta noche. Alabemos a Jesús esta noche, porque me sanó, esta noche me escuchó, esta noche me ha respondido, esta noche me ha hablado, esta noche me ha dicho: mi hijo eres tú. Esta noche Él ha buscado un especial momento para decirte: nunca, nunca te he dejado, nunca te he dejado. Ahora tienes la manera, una manera especial de decirle: Señor, gracias, porque a través de ese problema, a través de ese dolor, a través de esa angustia, Señor, conozco que tú existes, que nunca me has dejado solo, que nunca has dejado solo o sola a tu hijo, a ese niño, a ese joven, a ese esposo, a esa esposa. Así, Señor, como a mi hermana Alma, Señor, has tenido misericordia. Así también habrá alguien en esta noche que le ha creído a Él. Si hay alguien que tiene una petición especial con Él, si hay alguien que cree que Dios